El Señor nos congrega en este lugar es para revelarnos su voluntad, redarguir nuestra conciencia y encaminar nuestros pasos a la obediencia y a la confianza en Él. Como de costumbre, hoy tenemos nuestro autoexamen de conciencia. En razón de esto vamos a orar para que el Señor nos dé su entendimiento y ahora nuestros ojos para ver su santa voluntad. Amado Señor, te doy gracias en esta hora de la mañana. Delante de ti estamos como iglesia, como hijos tuyos, con personas que nos visitan hoy por primera vez, con personas que ya asisten con nosotros regularmente desde hace algún tiempo y desde hace mucho tiempo, Señor. Estamos aquí reunidos porque creemos que tú eres verdad, que tú eres el único Dios verdadero y que fuera de ti no hay otro, que tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que tu palabra es nuestra norma de fe y conducta. En consecuencia te pedimos, Padre amado, que abra nuestros oídos espirituales y permitas, Padre Santo, que tu palabra, este autoexamen de conciencia, sea de provecho y exhortación a nuestra vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, por un momento. Hoy vamos a hablar de un mandamiento imperativo que está en las Escrituras. La Biblia está llena de mandamientos explícitos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué les dije, hermanos? Que la Biblia está llena de mandamientos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y son mandamientos explícitos. Por ejemplo, los 10 mandamientos son mandamientos explícitos, que están allí no para ser guardados, sino para ser puestos en práctica. En consecuencia, como la Biblia está llena de mandamientos, entendemos que están allí no con el propósito de que los guardemos en la mesita de noche, sino que los obedezcamos. Y mucho más cuando entendemos que son los mandamientos de Dios, del Dios que nos creó. Cada vez que la Biblia nos ordena algo, debemos procurar obedecerlo de todo corazón, ya que la palabra de Dios es nuestra autoridad y ella es la que nos indica qué es lo que quiere nuestro Rey y nuestro Señor. No cumplir con algo que ella nos manda es sinónimo de desobediencia a Dios. Yo quiero que miremos un mandamiento que nos ha dado a todos el Señor, los que nos llamamos cristianos o creyentes. Es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo y que es imperativamente necesario obedecer. Quiero que miremos a ver si lo estamos cumpliendo. Y si no lo estamos haciendo, necesariamente tenemos que ponerlo en práctica, especialmente los que ya conocemos al Señor. Ese mandamiento se encuentra en Marcos, donde tienen su Biblia abierta, en el capítulo 16, versículos 15 al 16. Dice la palabra de Dios: y les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, hermanos, tenemos aquí un mandamiento imperativo del Señor. ¿Por qué es que es un mandamiento imperativo la predicación del evangelio a toda criatura?
¿Qué creen ustedes? El texto nos muestra que el mandamiento imperativo de la predicación del Evangelio a toda criatura es imperativo porque de la aceptación o el rechazo del Evangelio está una cuestión de vida eterna o de muerte eterna. Observen nuevamente el texto, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos allí que de la aceptación o el rechazo al Evangelio depende la condenación eterna o la vida eterna. Entonces, ¿por qué es necesario predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos? ¿Por qué? Porque es necesario que los escogidos de Dios escuchen el Evangelio para que se salven. Sin la predicación del Evangelio no habrá salvación. En Hechos, capítulo 4, versículo 11, podemos ver por qué es necesario predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos 4, 11 al 12. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí tenemos la respuesta del por qué es imperativo y necesario predicar el Evangelio a toda criatura. Porque no hay otra manera en que el ser humano pueda salvarse. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si usted quiere que su familiar se salve, es necesario predicarles a Cristo. Que su amigo se salve, es necesario hablarles de Cristo. Si ellos lo rechazan, pues entonces nosotros ya estamos libres de la sangre de esa persona. Si lo aceptan por la gracia y la misericordia de Dios, pues esa persona será perdonada y heredará la vida eterna. Entonces, no hay salvación aparte ni fuera de Cristo. Es imperativo predicar el Evangelio porque no hay otro nombre a los hombres, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hermanos, entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos anunciando al único que puede salvar al pecador de la condenación eterna y ser perdonado de sus pecados? Querida iglesia, Dios cada día da de una o de otra manera a cada uno de nosotros personas, pone personas en contacto con nosotros para que les hablemos, para que establezcamos una conversación. Y en esa conversación quizás usted tenga la habilidad o la gracia de ponerle la inquietud de cuál será el destino eterno de su alma. Dios pone personas en contacto con nosotros y en consecuencia Dios no las pone simplemente para que hablemos de un partido de fútbol o de la ropa que está de moda o de política. Si somos cristianos, Dios las pone en contacto con nosotros para que tratemos de hablarles de Cristo, para que de una o de otra manera les hablemos del único que puede traer salvación a sus vidas, del único que puede perdonar sus pecados y librarles de la condenación eterna. No se distraigan, aquí estamos en la enseñanza. Entonces, todos, hermanos,
debemos ser obedientes a este gran mandato de la Gran Comisión. La gente que Dios pone en contacto con nosotros, ellos son nuestro campo misionero. Ellos son la razón por la cual la Gran Comisión es un mandato que todos los cristianos estamos obligados a obedecer. Todos debemos ser obedientes al mandato de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es un mandamiento para todos los que nos llamamos cristianos. Así que no nos podemos llamar cristianos realmente si no tenemos el propósito diario de tratar de comunicar el mensaje de salvación en Cristo a las personas que Dios pone a nuestro lado o con las cuales tenemos contacto. Las siguientes son las palabras de Roberto Moffat, un misionero inglés que estuvo 25 años en el África anunciando el Evangelio en lugares muy difíciles. Miren lo que dijo este misionero. Dice, así describió los motivos que lo llevaron a servir al Señor. Dice, he procurado mirar esas manos y pies chorreando sangre, refiriéndose a Cristo. He procurado contemplar esa corona de espinas abrazando la cabeza sagrada del Hijo de Dios. He procurado escuchar su voz. He leído en las palabras de la verdad eterna lo que Él dijo, y he creído que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. He creído que lo que dijo era verdad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, este misionero se movió a ir al África porque procuró mirar siempre a Jesús. En Jesús tuvo su más poderosa inspiración y motivación para anunciar las buenas nuevas de salvación. Él miraba que Jesucristo derramó su sangre crucificado para dar perdón a los pecadores. Y él no podía quedarse callado, hermanos. Si eso que Cristo hizo, lo hizo para salvar a los pecadores y nos había encomendado esa labor, indudablemente no podemos quedarnos callados. Él procuraba contemplar la corona de espinas rodeando la cabeza santa del Señor. Y eso lo inspiraba a predicar la palabra de Dios, sus sufrimientos en favor nuestro para que fuésemos perdonados. Él procuraba escuchar su voz, leyendo la palabra de Dios cada día. Él sabía que cuando leía la Biblia, Dios estaba hablando a su vida y que todos los mandamientos y lo que él decía eran verdad. Por eso cuando leía, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, él creía que eso era verdad y que era necesario obedecerlo. Así que nosotros hoy somos confrontados también a seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de un hombre que vivió toda su vida anunciando el reino de Dios y llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Y ese fue el ejemplo que siguió el apóstol Pablo. Y hay unas palabras que a mí siempre me han confrontado mucho y que deben ser motivo también a nosotros de confrontación y de ánimo para predicar el Evangelio. Y se encuentran en Romanos 1, capítulo 1, versículos 14 al 17. Romanos 1, 14 al 17 dice, vayan conmigo allá. Dice así, Pablo escribiéndole a los romanos: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, ¿qué cosa? El Evangelio también a vosotros,
que estáis en Roma. Y escuchen lo que dicen los versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miren las palabras del versículo 14 y 15. Pablo dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, él era deudor. Cuando habla de griegos y no griegos, hace referencia a la cultura griega y a los que no eran griegos, a las demás naciones. Dice, a todos esos gentiles, sean griegos o sean romanos, sean de cualquier nacionalidad, yo soy deudor porque fui llamado por Cristo para anunciar el Evangelio. Y luego dice, a sabios y a no sabios, es decir, a personas educadas y a personas analfabetas. Soy llamado a predicar el Evangelio. Soy deudor tanto al letrado como al iletrado. Yo soy deudor de predicarles el Evangelio a ellos. Me siento la necesidad de anunciarles el Evangelio a ellos. Y por eso es que dice en el verso 15, así que en cuanto a mí, y en cuanto a ustedes, y en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo agrega luego, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay personas que se avergüenzan de Cristo cuando están delante de sus amigos. Les da miedo decir que son cristianos por temor a que se burlen de ellos, por temor a que les hagan el feo. No, hermanos, recuerden que Cristo dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él también se avergonzará de nosotros cuando venga en su reino. Hermanos, somos deudores a griegos y a no griegos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí no hay distinción de raza. Pablo era deudor y sentía el deber moral de obedecer el mandato de la Gran Comisión sin acepción de personas, a cualquier tipo de personas. Y a eso estamos llamados como iglesia, porque solamente cuando una persona conoce a Cristo y rinde su vida a Él, realmente esa persona es cambiada. Si queremos ayudar a nuestro país, la mejor manera de hacerlo es predicando a Cristo. Porque cuando una persona se convierte a Cristo, se acaba un borracho, se acaba un adúltero, se acaba un mentiroso, se acaba un patán. Esa persona es nueva. Esa persona ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que realmente trae beneficio a una sociedad. No el darles plata, no el darles cosas materiales, que también debemos hacerlo, pero eso no transforma el corazón de las personas. El problema de la humanidad es el pecado. Y el único que puede reconciliarnos con Dios y quitar el pecado de nosotros para que no se enseñoree de nosotros es Jesucristo. Así que nosotros estamos llamados a anunciar a Cristo, tanto en palabra como en obra. Si usted es el único cristiano en su casa, ¿qué están viendo sus seres queridos, su esposa, sus hijos, sus hermanos? ¿Qué están viendo de usted como cristiano? Una persona de doble moral, que cuando viene a la iglesia es muy santita, pero cuando está en la casa sigue siendo el mismo, malgeniado, grosero, iracundo. ¿Qué están viendo los demás en usted? ¿De qué les habla usted? ¿O se mezcla con ellos y no se diferencia cuando sale de la iglesia? Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros obedeciendo con este mandato? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas nos lo dice. Hechos 1, 8, 1 al... Ay, Dios.
Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que ¿quién va a ser el que nos va a dar el poder, la gracia y la sabiduría para ser testigos de Jesucristo? El Espíritu Santo. Si nosotros hemos creído en Cristo, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos el poder de Dios para ser testigos. En nuestro poder, en nuestra habilidad no podemos. Así que cuando vayamos a hablar a una persona, digamos, Espíritu Santo de Dios, tú que moras en mí, pon tus palabras en mi boca. Y concédeme que con algo que yo le diga, esta persona sea movida a arrepentirse, o por lo menos a querer leer la Biblia, o por lo menos a querer pensar en algo de Dios. Pidámosle al Señor que con el poder de su Santo Espíritu nos dé la gracia de poder ser testigos, porque es en la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y dice, en toda Judea, en Jerusalén. Primero en nuestra casa. Ahí Jerusalén significa la casa. Luego toda Judea, un círculo concéntrico más inmediato. En Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero a veces queremos ser testigos a lo último de la tierra y en la casa no somos testigos de Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿estamos cumpliendo con este mandato imperativo del Señor? Como iglesia somos confrontados por Dios para cumplir este mandato. Por eso estamos formando una iglesia en Acacias y otra ya se está consolidando en Granada, para que allí sean luz y sal, anunciando a Jesucristo. Y usted tiene que ser sal y luz en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté, con las personas que usted trate. Que las personas puedan decir de usted, usted es un hijo de Dios. Usted es diferente a los demás. Usted realmente vive lo que dicen sus labios. A eso estamos llamados, hermanos. Entonces, esa es la confrontación el día de hoy, el autoexamen de conciencia el día de hoy. Debemos procurar anunciar a Cristo, proclamar a Cristo, tanto con palabras como con hechos. Oremos. Mi buen Dios, doy gracias a ti en esta hora y bendigo tu santo nombre por la oportunidad que nos das de ser confrontados, de ser animados a cumplir con el mandato de la gran comisión, de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Porque sabemos que el que cree será salvo, tendrá vida eterna, pero el que no cree será condenado. Es una cuestión de vida espiritual, de vida eterna o de muerte eterna. Y nosotros hemos sido comisionados por ti para cumplir esta labor. Ayúdanos, Señor. No es algo que debe quedar por allí olvidado. Es nuestra consigna de vida cada día, dar a conocer las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros, tú dijiste que éramos la sal y la luz del mundo. Y que si la sal se desvanece, no sirve para nada. No sirve para salar, entonces es echada al piso y es pisoteada por los hombres. Y tampoco la luz se pone debajo de la cama, sino que se pone en lugar alto para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz, no la luz propia, sino la luz de Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, en medio de los hombres, para que vean nuestras buenas obras, las obras que tú haces a través de nosotros, y te glorifiquen a ti que estás en los cielos. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.